Los dos temas que queríamos ver hoy con ustedes, y después, en realidad esto va a ser un inicio de una conversación, después van a venir Julio y Sofía acá al frente para charlar con ustedes y que les cuenten un poco lo que van a hacer después ellos también. Es con una cosa que me interesa a mí hace bastantes años, que es la cultura maker. La cultura maker en otro contexto, en la UBA, es algo atípico, porque en la UBA se piensa, no se hace, ¿no? Entonces, todo conceptual, todo abstracto. Acá en la UBSO se hace mucho. A lo mejor falta conceptualización, pero se hacen muchas cosas. Pero la cultura maker es un movimiento que nace hace 20 años, 15 años, y que tiene muchas implicancias si uno lo baja a nivel de la escuela secundaria, donde vengo trabajando mucho en los últimos 10, 15 años, y cambiar el formato explicativo, cambiar esta cosa de broadcast, cambiar esta cosa de emisión, para que haya participación, para que haya codiseño, para que haya engagement, para que haya involucramiento, es algo que necesita de nuevos dispositivos. El aula es un dispositivo de cambio de comportamiento, es un lugar donde alguien viene, se sienta con ustedes acá, escucha cosas y pasan o no pasan cambios personales e institucionales. Entonces, este tema yo lo llamo la última bala pedagógica, porque todo el mundo se queja. La charla de ayer se llamaba, ustedes la tienen acá, ¿no? Pedagogía en tiempos de crisis. ¿Y cuándo no estuvo la pedagogía en crisis? Siempre estuvo en crisis. Cuando yo hace 50 años iba a la escuela, decía, no, nadie aprende, nadie escucha, nadie eso, no esto, no pasa lo otro. Siempre estuvo en crisis. Cuando viene Rousseau inventa la educación moderna, también estaba en crisis. Cuando Platón, hace 2500 años, inventa la academia, estaba en crisis. Siempre estaba en crisis la pedagogía. Si hay alguna novedad hoy es que la pedagogía retrasa sistemáticamente y la tecnología avanza sistemáticamente. Entonces el docente queda como Tupac Amaru, ¿no? O sea, está tironeado por el futuro, que dice tenemos que ir para allá, pero no sabemos cómo, y tironeado por el pasado, que todo el mundo dice siempre el pasado fue mejor, no es cierto, pero no importa, mejor creerlo, y entonces uno está totalmente desgarrado. Y aparecen las tecnologías, y el Big Data, la información, etc. Entonces uno quiere decir, bueno, ¿cuál es la última bala pedagógica? ¿Qué nos va a salvar? ¿Cómo salimos de esto, no? Y hace como 2 semanas, yo estoy trabajando en Buenos Aires con la editorial Santillana, que tiene un proyecto de poner aulas makers en las escuelas secundarias. Entonces hicimos un evento para 1000 personas en Cardales, y mostramos muchas de estas cosas, y la gente decía, ah, bueno, qué bárbaro, qué sé yo. Porque uno cree que es la última bala pedagógica, que esto va a solucionar todo. No va a solucionar esto todo. Pero por lo menos nos advierte de que hay nuevas posibilidades, nuevos formatos, nuevas cosas, y eso nos interesa investigarlo, ¿no? Ponle más, ¿dónde está nuestro jefe de audio? Ahí, el jefe de audio es el hombre que pone la mano ahí. Hace como 50 años atrás apareció este video donde hablaba de la cultura maker del espíritu emprendedor norteamericano, y mostraba que los chicos somos makers, somos hacedores, ¿no? Sí, está bien. Entonces, tiene que ver con la cultura del hobby, con la cultura de las manos, con la cultura de la fabricación, ¿no? Y esto era una cosa que se veía, por ejemplo, en publicaciones de la época, que eran, cuando yo era chico, se leía mucho una revista llamada Mecánica Ilustrada, Mecánica Popular. Después había para las chicas también que tenían que ver con tejido y ese tipo de cosas, ¿no? Hacer cuestiones que no estaban en el ámbito escolar, pero en el ámbito de la que la gente hacía cosas. Entonces, cuando uno quiere hacerse sofisticado, dice, ¿quién habrá sido el primer maker de la historia? ¿No? Entonces uno va a la Wikipedia, va a la web, y se encuentra con este señor que se llama Appius Claudius Gaecus, que fue el que creó la vía Appia en Roma, y que creó los primeros acueductos y que creó los primeros caminos en Roma. Este fue el antecesor de los caminos que hicimos hoy con Hernán, ahí que nos cruzamos con una perdiz en el camino. Bueno, eso no estaba previsto, pero bueno, pobre perdiz. La tenemos todavía ahí en la parrilla, ¿no? Y claro, cuando uno era en los 60, estas son revistas que tienen 150 años, 130 años, ¿no? Mecánica Popular, ahora claro, con un formato más moderno, de Ciencia Popular. Entonces, ¿de qué hablaban estas cosas? ¿Del futuro de los coches voladores o
o de los gadgets, o de estas cosas que uno puede construir. Esto tiene que ver, la educación tradicional que nosotros recibimos, que es una educación básicamente explicativa, nos cuentan cosas. Pasan cosas, nos cuentan la historia, nos cuentan esto. Pero lo que no nos cuentan es cómo hacer las cosas. Y esto se complica mucho, porque la civilización de consumo que tenemos hoy no es la civilización de consumo de hace 20, 40 años, es de hiperconsumo. Ahora se puede comprar cualquier cosa. El lugar donde es la meca, el emporio de la compra, se llama Amazon, una de estas empresas GAFA. En Amazon hay 400 millones de objetos que se pueden comprar. En un supermercado de estos grandes que puede haber en Bahía hay 20.000 objetos. En Amazon hay 400 millones de objetos. Entonces imaginan, ¿no? Eso genera una cosa que se llama la paradoja de la elección. Cuando tengo tanto para elegir, no puedo elegir nada. Lo que pasa es que yo voy a comprar 2 jabones, está bien, pero si tiene 500 jabones, jabón, no sé. Jabón te quiere llevar uno al final, ¿no? No sabe qué, pero jabón. Aparte ves cosas en ciertos lugares, vas a Estados Unidos, en lugares, ¿y esto para qué sirve? No, esto es un pelapapas que te saca la puntita. Igual yo me compré una cosa que me resultó muy útil, que es un aparato que saca los carozos de las aceitunas. Yo siempre estaba buscando eso. Y me compré un modelo high-tech, buenísimo. Es rojo, precioso. Bueno, entonces me siento maker ahora, ¿no? Saco carozos, ¿no? Entonces, este mundo de lo maker, no saben el nivel de sofisticación que está teniendo. Y empezó hace 20 años más o menos, ¿no? Y empezaba con cosas muy sencillas, acuérdense mecanos, acuérdense legos, acuérdense encastres, acuérdense tipo de trencitos eléctricos, qué sé yo. Pero eso no es nada, porque ahora todo esto se ha complejizado muchísimo, porque lo que tenemos ahora es un elemento nuevo, que es la electrónica, que es todo lo que tiene que ver con la programación, con la posibilidad de usar dispositivos que son baratos, simples, básicamente sensores y motores, con los cuales se puede construir cualquier tipo de cosas y que se los puede programar y se puede trabajar a un nivel de sofisticación muy grande en el sentido de diseño de comportamiento y de actividades de la gente. Estos 2 personajes son muy importantes. El de la izquierda se llama Dave Daugherty. Dave Daugherty, él sacó hace un par de años un libro que cuenta toda su experiencia. Este señor Dave Daugherty pescó a principios de los años 2000 que el espíritu maker estaba volviendo, que teníamos esta tecnología, la podíamos aprovechar, una pedagogía basada en esta tecnología la podíamos aprovechar, y creó una cosa, 2 cosas creó una revista, se llama la revista Make, que ya va por más de sus 50 números, y creó una feria, que se llama Maker Fair. Esas ferias se han hecho miles en el mundo. En Argentina, extraoficialmente un par, en Chile se hicieron unas muy grandes, y son ferias que convocan 10.000, 50.000 personas. Entonces, ayer fuimos a otro tipo de feria maker con el rector, una cata de vinos. Bueno, y decía de vino y arte. El arte no lo vimos nunca. Estaría en el vino el arte, ¿no? Bueno, pero eso de repente movió 1.000 personas. Imagínense 1.000 personas. Estos son lugares donde van 100.000 personas. Y está lleno de paneles donde uno hace cosas, juega, ve, etc. Y el de la derecha es un tipo muy importante que se llama Neil Gershenfeld. Este Neil Gershenfeld es un profesor titular del laboratorio de medios del MIT. Cuando uno quiere saber qué está pasando en el mundo, hacia dónde vamos en todas estas cuestiones de tecnología, educación, maker, etc., tiene que ir a la página del Media Lab del MIT, en Boston. Es el laboratorio de innovación más importante del mundo. Lo fundó Nicolás Negroponte hace 30 años, lo dirige ahora un japonés que se llama Joe Ito, que es un tipo brillante, es el primer director de un laboratorio de una institución del Ivy League, que son las 7 mejores universidades de Estados Unidos, que no tiene título universitario. Él no tiene título universitario, pero es emprendedor, es conceptualizador. Después vamos a ver un slide de él, ¿no? Y entonces Gershenfeld lo que hizo, hace ya como 20 años de esto, es crear un centro que se llamaba el Centro de los Átomos y los Bits. De los átomos y los bits. Y en ese lugar daba un curso que se llenaba miles de estudiantes, que era un curso que era sobre la fabricación de cualquier cosa. Cómo se puede fabricar cualquier cosa. Y Gershenfeld fue uno de los primeros promotores, no de las impresoras 3D, que es gran parte de esta cultura maker,
sino de la idea de la cultura de fabricación personal. Así como hace 30 años nacieron las computadoras personales y cambiaron el mundo con todas las consecuencias que nosotros vemos, que llegan hasta el celular, el teléfono, todo ese tipo de cosas, Gershenfeld lo que propone, ya hace 10 años atrás, pero él lo pensaba y ahora se puede hacer, es un universo de impresión personal, donde todos los objetos que nosotros tenemos en las casas los vamos a poder hacer nosotros mismos, imprimiéndolos. Y esa es la parte más interesante de la cultura maker. Pero la cultura maker no es jugar con el robotito, no es jugar con el Arduino, no es programar tal cosa, sino la idea fantasiosa, no sé si práctica por temas de costo, no sé si por interés, de que en algún momento nosotros vamos a poder fabricar cualquier cosa en nuestras propias casas. ¿Qué mundo es ese, no? O sea, ahora compramos todo, somos consumidores. Esto va en dirección de producción. Y esto es importante porque la idea es que en un mundo de tanto hiperconsumo, ¿cómo hacemos para que el chico empiece a darse cuenta que él tiene la capacidad de fabricar cosas y no simplemente de consumirlas? Entonces la cultura maker lo que está proponiendo es pasar de una cultura del consumo a una cultura de la producción. Y este es el gran problema de la escuela, de la pedagogía. Los chicos, a nivel del secundario, a nivel de la universidad, consumen información, no producen. Consumen cultura, no inventan. Nosotros lo que necesitamos, y es un poco la UPSO va en esa dirección, es estudios que lo que hagan no es simplemente repetir lo que está en los libros, sino que propongan soluciones a problemas reales de Tonkis, de Suárez, de Piouet, etcétera, etcétera, que es lo que se está haciendo en este mundo de la cultura maker. Esta es la revista que él tiene, es una revista que sale mensual, es una revista maravillosa porque está diagramada de una forma súper moderna, muy bonita, muy linda, y lo que propone siempre son cómo hacer, cómo se hace. Te da instrucciones, te va explicando cómo vas consiguiendo y cómo vas haciendo esas cosas, ¿no? Y ahí tienen un ejemplo de esas ferias maker, ¿no? Que esas ferias maker, él dice, estas ferias tienen que ver con hacer historia, no son acerca de ustedes, de lo que ustedes pueden hacer. Él lo que está tratando de promover es esa cosa que hemos perdido, que hemos hipotecado, que es la capacidad de producir. Nos hemos convertido en consumidores totalmente domesticados. Por eso esta gente, no es que lo digan ellos, lo dicen otros, promueven algo que llaman la desobediencia tecnológica. La desobediencia tecnológica. Nosotros somos demasiado obedientes tecnológicamente, ¿no? Tenemos este aparatito, lo único que yo sé que hace este aparatito es que se prende, se apaga y mejor que no ponga el dedo en otro lado porque no sé qué pasa, ¿no? Entonces somos muy cautivos, somos de estas cuestiones. No abrimos posibilidades. Eso lo proponen en la desobediencia tecnológica. Y entonces, claro, la desobediencia tecnológica tiene unos formatos rarísimos. Ahí es una competencia anual que tienen que usar una máquina para tirar un pumpkin lo más lejos posible, ¿no? Entonces son campeonatos de... Este es... ¿cómo es el pumpkin? ¿Zapallo? Un zapallo. Zapallo que calabaza gigante. Son calabazas muy grandes. Y tienen unas máquinas que tiran las calabazas hasta 1, 2, 3 kilómetros de distancia. Y hay gente que se dedica... Hay gente para todo, ¿no? Pero que se dedica todo un año a preparar una máquina para que haga esta cosa, tirarla lo más lejos posible, ¿no? Y tiene que ver con estas ganas, digamos, de batir récords, jugar, etc. Hace 2 semanas, en México, que está muy avanzado en estas cosas, sobre todo a nivel de escuela secundaria, hubo un primer encuentro de educación maker. Se juntaron muchos colegios, la mayoría del DF, pero algunos que tienen que ver con algunas provincias cercanas, y organizaron este encuentro de educación maker. Y este encuentro de educación maker, bueno, no ven nada los de adelante, los de atrás van a ver mucho menos todavía, pero tuvo lugar en una escuela donde yo trabajé todos estos años, que se llama Colegio Hebreo Magen David. Búsquenlo después, Colegio Hebreo Magen David, tiene una página sobre cultura maker en el Magen David, y se juntaron 250 personas que venían de muchas escuelas y de muchas experiencias que tenían que ver con esta cuestión de la cultura maker. En esa escuela creamos un makerspace, que es como un laboratorio grandísimo, enorme, donde los chicos salen de las clases convencionales. ¿Y qué cosas se hacen en esos lugares?
la placa esa, la Makey, la placa barata, vale $25. Y la placa lo que se usa es para hacer interfaces, para conectar entradas con salidas. Esta es la parte más importante porque registra dónde están los gatos que uno tiene en su casa. Hi, I'm Jay. And I'm Eric. We're graduate students at MIT Media Lab. We have a dream that everyone is an inventor. Esos son dos estudiantes, en esa época eso tiene varios años ya, que eran estudiantes en el MIT y crearon ese aparatito para que la gente pudiera hacer estas interfaces. Y él dice al final, pero yo tengo un sueño. Y el sueño es que todo el mundo pueda ser un inventor. Entonces, cuando estamos hablando de inventor, puede ser inventor que pueda usar la interfaz para crear algo nuevo. O inventor puede ser que venga a dar una clase convencional y dar un enfoque totalmente distinto. Ayer estábamos en una cena había unas chicas que hacían de promotoras ahí. Una iba a estudiar historia y la que estaba al lado quería... ¿Qué es lo que estudiaba la que se iba a ir a La Plata? Producción de alimentos. Entonces la de historia le decía, qué bueno que es la historia. Y la de producción de alimentos decía, horrible historia. Yo no quiero saber nada con la historia. La otra decía, horrible producción de alimentos. Entonces cada uno estaba bien en su nicho, ¿no? De que tenía que estudiar historia o tenía que estudiar producción de alimentos. Lo que estábamos planteando nosotros es romper con las disciplinas, y ya no hablamos más de interdisciplinario, ni de transdisciplinario, empezamos a hablar de antidisciplinario, o algo más divertido todavía, como dijo una profesora de un 3, de indisciplinario, ¿no? Desobediencia tecnológica, indisciplinas, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó en el año 2012, junto con un gran amigo de la casa, que es Pablo Fondevila, que después trabajó mucho con Iván Budassi, a crear un laboratorio en el contexto de Conectar Igualdad. Conectar Igualdad fue este programa de distribución de computadoras a colegios, un programa muy grande, repartió 5,5 millones de computadoras durante 5 años, del 2010 a 2015, y de repente se nos ocurrió, bueno, pero ¿qué hace la gente con las computadoras? ¿La usa como puede? No sé. A ver si podemos hacer algo diferente. Entonces creamos un laboratorio de innovación, de invención, donde trabajamos temas de conocer con códigos CIVITS, aprender a través de las pantallas, generar dispositivos físicos de cambio de la educación, rediseñar entornos educativos, etcétera, ¿no? Y ese embrión, ese laboratorio, que se llamó Conectar Lab, después lo llevamos a distintos lugares, a Colombia, a México, ahora a San Pablo, también en Buenos Aires. Ustedes, de hecho, tienen acá, ¿no? El lab de Lucas, ¿cómo se llama? El UPSOLAB. El UPSOLAB que está desarrollando el equipo de Lucas Hollis, ¿no? Tiene que ver, no con esto, porque los labs tienen muchas características, pero sí con la idea de laboratorio. ¿Qué es el laboratorio? Este laboratorio no es un laboratorio de física, no es un laboratorio de química, no es un laboratorio de materiales. Son laboratorios donde ensayan nuevos dispositivos, nuevas formas pedagógicas, nuevas formas de inventar cosas, ¿no? La idea del lab es eso, de la experimentación, del probar, de ir buscando distintas cosas. En el nuestro desarrollamos, por ejemplo, hardware, creamos nuevas interfaces, éramos un equipo de 16 personas, Sofi pasó por ahí unas cuantas veces, tuvimos reuniones de cátedra en esa época ahí en Conectar Igualdad, desarrollamos también un montón de cosas que están sintetizadas en este video. Nosotros lo llamamos Proyecto de Inclusión Digital, ¿no? Valeria Larrar, Valentín Muro, gente que seguimos trabajando ahora en este equipo de Humánica. Habíamos creado esa interfaz que se parecía al Makey, que era usar una plastilina que era conductiva de electricidad para poder generar interacciones con los dispositivos. Electrónica lúdica, algo que llevamos a Misiones. Misiones, por ejemplo, tiene una buena escuela de robótica, la única que hay en el país,
creada por el gobierno de la provincia. Entonces hicimos un evento donde estuvo Julito dando un taller hace poco, y trabajamos con electrónica lúdica ahí, con Jorge Crow. Si lo que tiene interesante estos ejemplos, que son puramente de documentación, es para que vean el grado de involucramiento de la gente. O sea, esto es como al revés de la clase tradicional, ¿no? Nosotros cuando cambiamos la mecánica en la UBA, ¿por qué no damos más clases? En el sentido de venir y hablar, porque decíamos que los alumnos tenían cara de vaca. Tanto es así, ¿no? Ahora vimos tantas vacas que en el camino que vinimos de Tonquis, los alumnos eran como esas vacas, pero eso por lo menos pastaban y estaban al sol, la pasaban mejor esas vacas. Los alumnos estaban todos así, todos cohibitos, todos así, o sea, no iban para ningún lado, ¿no? Entonces, esa sensación, digamos, de desconexión, de que uno habla para nadie y que los alumnos siguen en su mundo, porque no hay enganche, no hay empatía, no hay contacto, eso se rompe mucho en los laboratorios, porque en los laboratorios no hay mucho para opinar, hay que hacer. Hay que concentrarse, tenés un desafío, tenés un challenge, un programa, ¿no? Tenés que resolver la cosa, no es, me gusta, no me gusta, me interesa, no me interesa. Entonces, en ese sentido, los laboratorios son disparadores de nuevas formas de enhebrar comportamientos. Y eso es lo que no se consigue en el aula tradicional. No digo que toda aula tradicional se va a convertir en un laboratorio, puede ser, puede no ser, pero sí que el aula tradicional, la explicación no funciona más. Cada tanto puede venir alguien y decir cosas, porque hay gente que cuenta cosas muy bien, tiene habilidades narrativas. Ese es otro tema que van a trabajar los chicos en el laboratorio, ¿no? Las nuevas narrativas que hacen falta para que haya escucha activa, pero no para que la gente se duerma. ¿Cómo despertás esa escucha, no? Bueno, puede ser con nuevas narrativas, puede ser con videos, puede ser con estímulos, puede ser con juegos, etcétera, ¿no? Entonces, el tema este es colaborativo. ¿Cómo generamos espacios colaborativos? ¿Cómo la clase deja de ser un lugar donde alguien emite, otro recibe, donde que el emite se aburre de lo que dice y el que recibe no escucha nada? ¿Cómo hacemos para que eso se convierta en un espacio colaborativo, ¿no? En donde el yo, el tú, se convierte en un nosotros? Y eso necesita nuevos dispositivos. Tecnología, veamos, porque tecnologías son muchas cosas diferentes. Cuando hablamos de tecnologías, con el equipo no estamos hablando de aparatos, no estamos hablando de computadoras, no estamos hablando de celulares. Nosotros tenemos una definición de tecnología que nos parece muy interesante. De tecnología son todas esas prácticas donde se abren nuevas conversaciones para generar nuevos inventos que mejoren la vida humana. Eso es una tecnología. Entonces no es un aparato, no es una computadora, no es un software. Puede incluir todo eso. Pero son básicamente conversaciones, nuevas conversaciones, ¿no? Y lo hacemos a través de esta colaboración. Hay gente que lo ha pensado muy bien esto, como la gente de Google, por ejemplo. Subir el volumen, por favor. Déjalo fuerte. Amy Reingold. I'm a program manager at Google, and we're in the garage. Google empezó con esto hace más de 10, 15 años. Romper los espacios. Volverlos flexibles, modulares. Google Garage is our hacker maker design space for Googlers. So it is this commons where Googlers can come together across the company to learn and create and make. When we first started, we didn't know we were going to create this. So a group of us got together outside of our core roles, and we were thinking about how can we scale this culture of experimentation that's so core to Google. And we really wanted to help Googlers make time to work on their crazy ideas. And what we learned was that building a space can facilitate that. Really, the environment influences human behavior. So if you want to encourage creativity and wild ideas and moonshot thinking, you should create that exact environment, which helps you to achieve that. Bueno, lo que dijo ahí es una cosa clave. Él dice, el entorno cambia el estado de ánimo. Si yo rediseño el entorno, rediseño las interacciones. Este entorno, por ejemplo, no da más que para lo que da. Los que están atrás ven lo que pueden, los que están adelante escuchan como pueden, se dan un codazo. Ayer en el asado éramos tantos que estábamos todos así, ¿no? Y de repente uno cambia el entorno, eso se llama arquitecturas de la experiencia. Y hay arquitectos que se dedican a eso. La mejor del mundo para hacer esto en el ámbito educativo se llama Rosanne Bosch. Googleen, Rosanne Bosch está trabajando por el Ministerio de Educación de la Argentina ahora. La Rosanne Bosch fue la primera arquitecta que se especializó
en reinventar los espacios escolares. Como unas escuelas en Estocolmo, que se llaman las escuelas Vitra, que tienen dos características. Primero son escuelas chicas, son escuelas de 500 alumnos, de primaria. No hay prácticamente aulas en esas escuelas, hay solo 2 aulas. El 80% es espacio vacío. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Se encuentran abajo de un árbol o abajo de un espacio tal y hacen interacciones. Y el otro rasgo es que el 50% de los chicos nunca están en la escuela. Nunca. 50% están afuera de la escuela. Porque ¿de dónde se aprende? Afuera de la escuela, no se aprende dentro de la escuela. Cuando uno dice ¿dónde se aprende en una escuela? Hay 6 lugares donde se aprende en una escuela, ¿no? Y solo uno tiene que ver con las clases, el resto tiene que ver con otras dimensiones. Y eso es lo que hicieron los de Google. Los de Google lo que hicieron fue encontrar un espacio donde gente de distintos ámbitos, de distintos lugares, pudiera concentrarse e inventar cosas. Los de Google hicieron una cosa todavía más loca, que solo una empresa en el mundo lo había hecho antes. Le regalan a sus empleados el 20% del tiempo. O sea, un día de los 5 días que trabajan los empleados en Google, no trabajan para Google, trabajan para ellos. Pero lo que hacen en ese tiempo libre, después sí se lo dan a Google. Por ejemplo, el Gmail, esta aplicación la inventaron en ese tiempo libre. Así como la gente de 3M, que fue la primera empresa que se le ocurrió esto, los Post-it, esto que tenemos Post-it, los inventaron también en el tiempo libre. Son empresas que hackean el tiempo. Cuando estamos hablando de lo que estamos haciendo acá, ¿qué es? Nosotros hackeamos 5 cosas: el espacio, el tiempo, los contenidos, la evaluación y los vínculos, las relaciones de poder dentro de los espacios. Si uno dice al alumno, andá vos a dar la clase, cambia completamente. Hacete cargo, haz lo que puedas. Pero hacete cargo, no puedes quedarte atrás escondido y no hacer nada, ¿no? Entonces, para resumir esto de la cultura maker, así entramos rápido en el último punto que tiene que ver con diseño institucional y rediseño personal. La cultura maker propone 4 cosas. 1, hagamos nosotros nuestras propias objetos. 2, el acceso a herramientas y conocimiento. Y eso es lo que va a hacer mucho Julito y Sofi estos días. Sobran tecnologías, sobran herramientas, sobran experiencias, pero la gente no las conoce. Porque como vivimos encapsulados en las disciplinas, el de geografía sabe lo de geografía, el de matemáticas sabe lo de matemáticas, el de alimentos sabe de alimentos, el de historia sabe de historia. Cuando nosotros hacemos conexiones transversales, tenemos un acceso a las herramientas mucho más potente. Las computadoras están para conectar a la gente. Si el poder de ahora es una cosa que se llama el paradigma. Tenemos que dar una cosa que es el paradigma centauro, que es la combinación entre máquinas y personas. Las personas pueden hacer bien muchas cosas. Las máquinas pueden hacer bien otras cosas. Hay que saber lo mejor que puede hacer cada uno, porque en general lo que hacemos es lo peor. Lo peor de la persona con lo peor de la máquina. Y eso no sirve para nada. Y después, esto que se llama la colaboración en red a escala global. Ayer nos contaba un colega de ustedes, gran asador, que hace un tiempo él, cuando estaba haciendo su doctorado, necesitaba una información de series estadísticas y se las pidió al Banco Central y al mismo tiempo le mandó un mail a Stiglitz, que en esa época todavía no era premio Nobel, y le pidió una serie de informaciones, ¿no? El Banco Central, por supuesto, nunca contestó, pero de Stanford le mandaron un paquete así grandote, lleno de papers y de información, y le decían, no solamente le mandaron todo lo que él pidió, sino que le mandaron un montón más que le dijeron, esto puede ser que a usted le interese. Y le mandaron todo eso. Tiene que ver con esta colaboración a escala global. Ahora podemos conectarnos con cualquier persona, en cualquier lugar, trabajar a través de Skype, a través de Hangout, a través de nuevas herramientas, Zoom, lo que sea, y podemos hacer ese tipo de cosas. Hay un lugar que se llama Instructables, como instruibles, instructables.com, ¿no? Ese lugar es como una especie de YouTube, pero de la cultura maker. Hay decenas de miles de videos. Así como uno cuando quiere hacer salsa blanca y no sabe, le pregunta a YouTube, o cuando quiere hacer una tarta y no sabe, le pregunta a YouTube. Todo lo que tiene que ver con los makers,
las cosas bien hechas, todo lo que tiene que ver con las impresoras 3D lo buscan en este lugar que es Instructable, ¿no? La revista Make. Ese es el número 1 de la revista Make, es del año 2005. Y entonces lo que ellos habían puesto en la tapa, decían, fotografía aérea ahora, ¿no? Con barriletes. Entonces, en esa época, 2005, no existían los drones. El tipo había inventado un barrilete que lo mandaba con un cohete y con todo un sistema de servomecanismos que había inventado. El cohete subía 2000 metros y sacaba una foto, y bajaba. Después lo reprogramabas, subía de vuelta y hacía otra foto. Y los tipos estaban enloquecidos. Y era tan importante eso que lo sacaron como tapa del primer número. Y la gente enloquecida iba a hacer sus barriletes que los mandaba arriba y sacaba una foto. Porque claro, no existían los drones, ¿no? En mayo de este año, la revista Time usó 900 drones para dibujar su tapa en el espacio. Esto lo habían usado ya en un Super Bowl para hacer también unas figuras coordinadas. Imagínense lo que es programar para que se junten estos 1000 drones, no se choquen y puedan armar eso, ¿no? Claro, ahora lo que antes era una expectativa, una promesa, hagamos qué sé yo, se convirtió en un commodity y una amiga estuvo la semana pasada en Machu Picchu y ahora está prohibido volar los drones, ¿no? Antes no existían los drones, después... Y yo sabía que existían los drones, pero no me preocupaba mucho. Pero el año pasado vino un amigo a casa y se trajo una cosa chiquitita así. Le dice a la mujer, che, saca el dron porque vamos a hacer unas pruebas. ¿Y dónde está el dron? Estaba así chiquitita era. Un Mavic Pro, 700 gramos pesa. Está todo plegado. Se abre, se controla con la iPad o con el iPhone, tiene el programa, sube el dron, sube hasta 500 metros de altura, 500 metros de altura el dron, y puede hacer, tiene autonomía de 25 minutos de vuelo y tiene hasta 8 kilómetros de distancia. Y tiene un cerebro que hace que cuando se quede sin energía vuelve solo. Si a vos se te escapa, vuelve solo. Entonces el tipo levanta el dron, estábamos ahí con unos amigos, está Julito ahí en esa foto en algún lado, y nos muestra esto. Y a mí el dron no me interesó, pero le digo, a ver, mostrame, ¿cómo estás sacando esta foto? Entonces me muestra. Ese dron tiene una cámara de 20 megapíxeles. 20 megapíxeles es... Muy poquitos teléfonos tienen esa cámara. Y tiene alta definición en la filmación. Era increíble. ¿Y por qué me llamó tanto la atención? Porque te muestra algo que jamás podrías ver vos. Ese dron se convierte en tu extensión. Como dice McLuhan, ¿no? Las tecnologías son extensiones. Y de repente vos te ves a vos mismo, porque ahí no lo mostré, pero se sube el dron, te muestra el techo de las casas, te muestra los canales, te muestra... Pero vos tenés una visión de vos mismo totalmente distinta. Es impresionante. Por eso el dron ahora entra mucho en los programas del Ministerio de Educación en nuevos formatos pedagógicos. Porque te permite ver lo que de otra manera no podrías ver. Empezó a 3D construir, el dron te lo muestra, ¿no? Y ya está prohibido volar en drones. Entonces ahora para ir cerrando estas cuestiones, son ejemplos, después se van a trabajar con Julito y Sofía en otros temas. Me parece que el mundo cambió, los chicos cambiaron, la cultura maker forma parte de este pensamiento crítico, pero lo que debemos trabajar mucho más es la idea de rediseño institucional personal. Es decir, de estas instituciones que tenemos, esta sí, porque está el rector acá, esta muy buena institución, esta la vamos a mejorar un poco nada más, pero está bastante bien. Pero en serio, hay una crisis institucional. Las instituciones que tenemos no funcionan más. La Universidad de Buenos Aires no funciona más. No puede haber una universidad con 300.000 alumnos. No puede haber una universidad con 30.000 alumnos. Todos los estudios internacionales dicen que la universidad no puede tener más de 20.000 alumnos. Más de 20.000 alumnos ya es totalmente disfuncional. Es como si dijeras que en una casa podés tener 50 hijos. Y difícil, ¿no? No sé qué mujer aguanta 50 hijos, ¿viste? Pero... entonces tenemos que hablar del rediseño, que es institucional y que es personal. Y ahí hay que empezar a usar otras categorías y otras metodologías. Esto se llama boroscopio. Lo inventó un tipo que se llama Boros. Y este boroscopio lo que dice es, nosotros vivimos en este mundo que es el mundo del futuro sin sorpresas. En la Argentina sin sorpresas es
Pero al revés, como siempre hay sorpresas, no hay ninguna sorpresa que haya tantas sorpresas. Porque es cíclica la Argentina. O como decía un economista, ciclónica. Cada 10 años viene un ciclón, barre con todo. Pero como más o menos estamos preparados para eso, ya no nos da sorpresas tampoco. Entonces, en general, uno lo que tiene es la idea de este futuro sin sorpresas. Si no hago nada, va a pasar eso. Si no hice nada hace 20 años, va a pasar lo que va a pasar. Y uno no se da cuenta que el futuro en realidad es totalmente contingente, no es necesario. El presente, que es hijo del futuro de hace 5 años, 10 años, puede haber sido totalmente distinto. Siempre le pregunto a la gente, le pregunté a Hernán el otro día, ¿y vos por qué no te fuiste a vivir a otro lado? Bueno, porque una oportunidad u otra, qué sé yo. La vida de cada uno es arborescente. Si ustedes miran para atrás y dicen, si no estudié lo que podía haber estudiado otra cosa, podía haber trabajado en otro lado, me podía haber casado con otra persona, espero que no, nadie piense esas cosas, ¿no? Pero me podía haber separado, podía haber encontrado, etc., ¿no? Entonces, cuando vos lo vivís en presente te parece inevitable. Cuando lo mirás para atrás decís, podría haber habido otros caminos posibles, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora pasa lo mismo. Nosotros ahora estamos acá. Argentina, la UPSO, cada uno en sus trayectorias personales. ¿Y cuál es el futuro de ustedes? Puede ser un futuro sin sorpresas, o puede haber muchas sorpresas. Puede ser un futuro plausible, podría pasar, posible, puede pasar, prepósteros. Hoy es imposible, pero sería totalmente distinto. Dejo mi carrera, me dedico a otra cosa, me separo, viajo, vuelvo, hago esto, lo otro. Probable, preferible. Entonces, este cono de futuros es muy importante, porque este cono de futuros dice, el futuro puede ser totalmente distinto. Yo no tenía por qué estar acá hoy. ¿Por qué estoy acá? Estoy acá porque vine el año pasado, pero vine el año pasado porque vine hace 2 años antes a Bahía Blanca, y vine hace 2 años antes a Bahía Blanca porque yo estaba en México en realidad. Y Pablo Fondevila me dice, ¿no querés venir a Bahía Blanca un sábado a la mañana? Digo, estás loco, Pablo, me tengo que ir a la noche de México de vuelta. No, pero vení, que va a ser divertido, es interesante. No. Y el haber decidido venir con Pablo Fondevila hace 4 años, ese día me llevó a volver y hacer esta gira buenísima que hicimos, que conocí a Pigüé, una íntima amiga nuestra, había nacido en Pigüé, habíamos hablado 1000 veces de ir a Pigüé. En Pigüé el 4 de diciembre es el Omelé gigante, así que no se lo pierdan, este año es 4 de diciembre. Estuvimos de ayer con el gran, ¿cómo se llama el hombre? El cocinero. No, pero él nos dijo, él es el primer cocinero, Sí, el cocinero mayor, el rey del omelette, no sé qué es, y dijo, el omelette gigante tiene un sartén que tiene 4 metros de diámetro y le va a meter 20.000 huevos y le da para comer a 9.000 personas, y es el 4 de diciembre. Bueno, nunca me podía haber enterado de eso, ni conocer a este hombre. Entonces, eso piénsenlo a nivel personal, sobre todo a nivel institucional. Y en esto, acerca de cómo puede ser el futuro, lo que es fantástico es la ciencia ficción. La ciencia ficción es una herramienta poderosísima para imaginar esos futuros prepósteros. Netflix tiene una serie, que es esta, que se llama Marte. Mars. Son 6 episodios nada más. Y es una serie que combina cómo sería la conquista de Marte con gente que hoy está tratando de hacer la conquista de Marte, como es el caso de Elon Musk. Y son 6 capítulos increíbles, realmente increíbles, porque mezcla la ficción de lo que sería llegar ahí, ¿no? Y ahí está Musk, que está comentando, etcétera, ¿no? Que hace poco mandó el cohete el Falcon X, ¿no? Que fue el primer cohete que pudo volver, porque si no, no se puede. Ponle más fuerte esto. Group 3, let's have Ivy and Michael, Ryan, Sally, and Thomas. Thomas, your homework is to explore gravity. Okay, don't forget, projects are due on Friday. Friday, please. Friday, and don't forget your homework. Homework. Oh, homework. I hate you. You stink. I wish I could wash you away in the sink. Guys ready? If only a hippo would smash you to bits. Homework.
Oh, homework. You're giving me fits. I'd rather take baths with a man-eating shark, or wrestle a lion alone in the dark, eat spinach in the river, pet 10 porcupines, then tackle the homework my teacher assigns. Action. Dad! Homework. Oh, homework. You're last on my list. I simply can't see why you even exist. Bueno, este es un ejercicio, es un video promocional de Apple, de su nueva tableta que se puede escribir, una tableta que va de la mitad de la anterior, pero tiene que ver con homework, ¿no? Le dan un trabajo que es el trabajo para el hogar, que es horrible, y los chicos lo convierten en experiencia gamificada, lo convierten en una experiencia personal, lo convierten en una experiencia de juego, lo convierten en una experiencia de investigación, lo convierten en un proyecto, lo convierten en una invención. Eso es a donde tenemos que apuntar. O sea, no es que le vamos a explicar qué es la gravedad. Homework es gravedad. Bueno, ¿cómo descubren qué es la gravedad? Lo pueden buscar en la ciencia ficción, lo pueden buscar en los experimentos, el gordo asqueroso este que se come la sandía reventada, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con esta idea de que aún las cosas más horribles, homework, ¿no? Tarea para el hogar, puede ser una oportunidad de invención, una oportunidad de investigación. Sobre eso insiste mucho Mariana Mayo. Ayer hicimos mucha referencia a ella. Mariana Mayo es una docente de la UBA, una gran pedagoga, una experta en tecnología y educación, que acaba de sacar un libro que es muy importante, que es Cómo reinventar el aula universitaria. Cómo reinventar el aula universitaria. La vamos a traer acá a la UPSO para que presente el libro, y ella insiste mucho en esas cosas. Esos son los principios de Yoito, que hablamos al principio, cuando decíamos, ¿se acuerdan de la desobediencia? Él dice, los principios que rigen los nuevos aprendizajes son mucho más la desobediencia, no la obediencia, son mucho más las brújulas, no los mapas, son mucho más el riesgo, no la seguridad, mucho más la práctica, no la teoría, mucho más la emergencia, lo inesperado, lo abierto, no la autoridad, y lo más importante para nosotros es el aprendizaje, no la enseñanza. Hay que dar vuelta todo lo que nosotros hacíamos. El énfasis hay que poner en el aprendizaje, no en la enseñanza. Los institutos de formación docente enseñan a enseñar, no enseñan a que los chicos aprendan. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, sabiendo todas estas cosas, para enfatizar la dimensión del aprendizaje? Eso tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con la investigación. The future of education can't be found in a gadget or an app or a program or a product. It doesn't require a think tank full of pundits. No, the future of education can be found in your classroom. Your classroom is packed with creative potential. You have all the innovation you need right there in your room. And you have the power to make it happen. It's what happens when you experiment. It's what happens when you give your students voice and choice. It's what happens when you abandon the scripted curriculum and take your students off-road in their learning. It's what happens when you teach to your students rather than teaching to the test. It's what happens when you unleash the creative power of all of your students. When you make the bold decision to let them make things and design things and solve problems that they find relevant. Sometimes it's messy and even confusing. It often looks humble. But understand this, that every time your students get the chance to be authors or filmmakers or scientists, or artists or engineers, you are planting the seeds for a future that you could never have imagined on your own. Bueno, después les vamos a pasar un link para que puedan ver esto y lo estudian y vean los videos, etcétera, ¿no? Para ir resumiendo, sintetizando y bajando. Se habla mucho de las habilidades del siglo XXI. De hecho, Mariana Mayo acaba de escribir un trabajo, pueden buscarlo en Fundación Santillana, son las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles tienen que ser las habilidades del siglo XXI? ¿No? Hay listados, hay gente, hay... Y la Universidad Minerva, que es la universidad más innovadora que hay en el mundo, ahora está en San Francisco,
Minerva School, dice que un alumno tiene que tener estas 4 habilidades, ¿no? Tiene que tener pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación efectiva, interacción efectiva. Y acá explica qué es cada cosa, porque pensamiento crítico no es criticar, ¿no? Sino es analizar inferencias, evaluar demandas, sopesar decisiones. Y así cada una de las cosas. Y entonces, ¿cómo se llega a esas cosas, no? Ellos tienen toda una metodología, tienen toda una perspectiva, etc. Pero queda claro cuáles son esos puntos. Ellos tienen The active learning forum sistema is the unexpected learning. que no es The place igual where en el you're sentido constantly convencional. engaging with what you're learning. I think people expect it to be unnatural, maybe a bit futuristic and incredibly different experience than a normal classroom. And in many ways it isn't. It's the same. As a Minerva student, I get to take classes from anywhere in the city. I think it's a great opportunity to constantly keep your learning experience fresh and exciting. Son I clases was de pleasantly 18 surprised in my alumnos. first Ahora vamos a ver cómo experience funciona on the rápido. Active Learning Forum. It's interactive, very dynamic, very fast-paced. Everyone agrees that higher education could be much better than it is today. Minerva is acting on that by putting together state-of-the-art technology and superb pedagogy. What we're going to do today is use the Arriba están los 18 complex que toman la problem, how to clase. feed the world by Estos 6 son los que 2050. están en One el of the great frente. strengths of Minerva Se is the trabaja no active con learning forum, currículum, which sino is con confirmed by the problemas, science con of big learning. challenges, The desafíos. secret to active learning is engagement. Do you agree or disagree that the 5 solutions will be sufficient to solve the world's food problem? We have Se at our vota, fingertips tools queda todo that are designed to registrado. engage the students 100% of the time. Now, we're going to do a poll. Pick your best answer and be prepared to defend it. I do agree that the other parts of this poll Y es todo así, son preguntas, son problemas, se comenta, el sistema tiene un traqueo, es analítico, no solamente la cantidad de tiempo que interviene cada uno, sino la calidad de la intervención. Cuando termina la clase, eso lo revisa alguien para cambiar después la clase. Es un sistema muy, muy articulado. Ya este año sale la primera promoción de alumnos de Minerva y es un gran modelo para todo lo que queremos hacer nosotros. Para resumir los elementos, digamos, de estas nuevas pedagogías: arquitecturas de aprendizaje, los mejores lugares donde aprender, cambiar el espacio físico, pasar de contenidos a actividades y que todo sea codiseñado entre el docente y el alumno, pedagogías inmersivas interactivas, uso de plataformas pero mucho más amplias que las que tenemos, cultura maker, invención, diseño, y todo esto que es lo que trabaja mucho Mariana, que es el deutero-aprendizaje, que tiene que ver con el aprender a aprender y con toda esta cuestión de los metaanálisis, metalenguaje, etcétera, ¿no? Y a eso lo llamamos aprendizajes alumnocéntricos. Así como cambió el marketing ya no es más producto céntrico, sino es usuario céntrico. La pedagogía deja de ser docente céntrica y pasa a ser alumno céntrica. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo nos convertimos? ¿Cómo nos hemos reconvertido? Todo el mundo lo está ensayando, todo el mundo lo está probando, todo el mundo está tratando. Lo que sabemos es que como era antes ya no vuelve. Como hacia adelante tenemos muchos modelos, muchas posibilidades, muchas perspectivas. Esta es una de las cosas que más le gusta a Julito últimamente, que es este señor ya Hans Rosling, murió el año pasado, tiene unos videos TED increíbles, búsquenlo, Hans Rosling. Él trabaja con la idea del factfulness, o sea, hechos. Nosotros argentinos que somos magos de no ver los hechos y de inventar interpretaciones, este hombre lo que hace es trabajar sobre hechos. Y los hechos son importantes en las políticas públicas, porque si las políticas públicas no trabajamos con evidencias, podemos hacer cualquier cosa. Si no sabemos cuántos pobres hay, si no sabemos dónde están, si no vemos esto, si no hay estadísticas confiables, si no sabemos el INDEC, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Rosling, porque lo interesante de Rosling es que él dice 10 razones equivocadas acerca del mundo y por qué las cosas están mucho mejor de lo que nosotros creemos. Y esto no es optimismo barato, esto no es decir, sí, globos de colores, ¿no? Sino
Perspectiva. Hace 200 años atrás, en el mundo vivían 1.000 millones de personas. 1.000. El 90% era pobre. El 90% eran analfabetos. Hoy en el mundo viven 7.600 millones. El 10% es pobre. El 10% es analfabeto. ¿Es una barbaridad? Claro que es una barbaridad. Que haya 800 millones de analfabetos, 800 millones de pobres es una barbaridad. Pero antes eran 90% sobre 1.000 millones. Ahora es el 10% sobre 7.600 millones. En términos de calidad material, en términos de servicios, en términos de PBI per cápita, etcétera, ha aumentado de una forma brutal. Claro, la Argentina siempre es la excepción, ¿no? Pero no nos metamos en ese tema, para no deprimirnos, que es un día muy lindo hoy. Profesiones del futuro. UPSO, licenciatura, tecnicatura, carreras profesionales, va buscando localizar, etcétera. Pero cuando uno mira profesiones del futuro puede imaginarse especialistas en crowdfunding, agente de memes, conductor de drones, consultores en nuevas habilidades. A mí las que más me gustan son estas de consejero en hackeo escolar, ¿no? Para ir a la escuela acá de nuestra directora, y sobre todo el más divertido de todo es desorganizador corporativo. Porque las organizaciones se quedan todas vueltas como un Lego y hay que reinventarlas todas, ¿no? Otra cosa importante para nosotros es la perspectiva histórica y a futuro. No podemos vivir en esta ventanita de los últimos 2 años, 5 años, 3 años, el presidente del año que viene, el presidente del año pasado, ¿no? Tenemos que empezar a revalorizar la historia. Recién pasamos por Tornquist, ¿cómo se llama el arquitecto? Salomone. Salomone. Yo me acuerdo de Salomone porque Julito me había pasado un video hace poco de ese ejercicio de Red Bull sobre Pecuén, que habían hecho eso y habíamos visto cosas de Salomone, ¿no? Entonces hoy pasamos por Tornquist y veíamos que la torre de la municipalidad es más alta que la torre de la iglesia, ¿no? Que lo había puesto tipo. Descubrimiento permanente, todo el tiempo, hay millones de posibilidades, millones de cosas, y perspectiva histórica, para atrás y para adelante. Nosotros vivimos 50 años, 70, 80 años, etc. La humanidad tiene 200.000 años, que los genes no cambiaron, 40.000 años que más o menos se descubrió la pintura, y se descubrió el culto a los muertos, lo que nos hace más humanos parecidos a nosotros. Son periodos muy largos, 40.000 años, ¿no? Bueno, no vivamos en el mundo del fashion y del arte, sino pensemos en el comercio, en la infraestructura. Infraestructura es destino. El problema grande de la Argentina es que tiene infraestructura totalmente caduca. Tenemos la misma infraestructura que hace 40, 50 años. El señor rector, que hizo su doctorado en España, y entonces fue muchas veces a España, no conoció a la España de la década del 60, del 70. España se divide en dos en el año 86, cuando entra en la Comunidad Europea. Y en el 92 cuando organiza los Juegos Olímpicos. Y la España que yo conocí del 69 y 73 no tiene nada que ver con la que es después del 86 y del 92. Pero básicamente porque la Unión Europea puso 80.000 millones de euros de infraestructura. 80.000 millones de euros. También se hicieron cosas que no había que hacer, aeropuertos ridículos, estaciones de AVE donde no había que ponerlas, alguien se quedó con el 3%, no con el 20%, con el 3%, etcétera, etcétera, ¿no? Pujol, el gran protagonista en Barcelona, terminó haciendo estafas y qué sé yo. Pero eso es, digamos, como decía el gran periodista Neustadt, ¿no? Roban pero hacen. No tenían que robar y lo tendrían que hacer. Pero infraestructura es muy clave. Y después la cultura, y después la naturaleza. No podemos hablar de eso acá. El tema que estamos trabajando mucho en la cátedra, si se meten en nuestra página www.catedradatos.com.ar, es el tema del antropoceno ahora. Es el tema más interesante y fascinante que hay. ¿Qué es lo específico de nuestra época histórica en los últimos 200 años? Que el hombre se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Y que está modificando todo. No siempre para bien, no siempre para mal. Y eso tiene que ver con la temporalidad de la naturaleza, ¿no? Esto fue lo que les contaba de esta semana en la UBA. En la calle, acá tienen los banquitos, los alumnos. Ahí esta es nuestra aula que nos habían sacado nuestros bancos. Entonces entramos, nos dieron un aula que no tenía asientos. ¿Y qué hicieron los alumnos? Nada, se sentaron en el piso. ¿Cómo dónde? Como en el jardín de infantes. Los infantes sentaron en el piso, pusieron cuclillas.
Acá tenemos esta vela que prende la Junta, es la vela de la educación pública, para que se mantenga iluminada la educación pública, ¿no? Entonces, bueno, uno, cuando habla de hackeo del espacio, no está pensando solo en el garage de Google, está pensando, ¿te encontrás sin bancos y qué haces? Nada. Te arreglás y das la clase igual, ahí, ¿no? Para ir terminando, hay un videito muy importante, pero esta es la consigna. Nosotros no vemos las cosas como las cosas son. Nosotros vemos las cosas como nosotros somos. Nosotros no vemos las cosas como las cosas son. Nosotros vemos como las cosas como nosotros somos. Si nosotros no cambiamos, si no hay rediseño ontológico, no va a haber rediseño institucional. Y eso es un trabajo en paralelo. En muchas escuelas, en México, nosotros trabajamos con coaches. Estamos desarrollando en México un programa ahora de coaching educativo para los coaches y para la escuela. Porque también todas estas cosas hay que transmitírselas a la gente, no hay que ponerla en... That's a proper introduction. More objects have landed around the world. This is one of 12. I'm never going to be able to speak their words. Got 3 weeks. Figure something out. I'm human. It's their language. We need to make sure that they understand the difference between a weapon and a tool. Language is messy, and sometimes one can be both. Bueno, esta película se llama The Arrival. La protagonista es una lingüista. Es raro que en las películas de ciencia ficción haya protagonistas mujeres y encima lingüista. Y ella tiene que comunicarse con estos extraterrestres. Y hay que saber cómo logramos con alguien que no nos podemos comunicar, saber la diferencia entre un arma y un instrumento y una herramienta. A mí me gusta mucho esto porque es como una metáfora de lo que está pasando en las aulas. Los alumnos ven a los docentes como extraterrestres. Y los docentes ven a los alumnos como extraterrestres. ¿Y cómo nos comunicamos? ¿Cómo sabemos la diferencia entre un arma y una herramienta, no? Por eso, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Este es el último video. Estos son los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes son un invento del petróleo de la década del 50. Se acaba el petróleo, 10 años más, 20 años más. Entonces ellos lo que decidieron fue hacer una nueva estrategia post-petróleo y no la pensaron en una estrategia digital, pensaron en una estrategia de inteligencia artificial. Entonces crearon, en octubre del año pasado, el primer ministerio de inteligencia artificial del mundo. En el gabinete hay un ministro de inteligencia artificial. Y el ministro de inteligencia artificial tiene 28 años. Ellos no ven como extraterrestres a sus alumnos, los alumnos no ven como extraterrestres a sus docentes. Mariana Mayo, Reinventar la clase, Ignacio Leukovics, Pedagogía del aburrido, son dos referencias muy potentes para encauzar muchas de estas cuestiones en términos educativos. Lamentablemente Ignacio murió en un accidente en el año 2004, era un historiador, psicoanalista. La mujer pedagoga también murió en el accidente, muy joven, tenía menos de 50 años, y ellos pensaron muchas de estas cosas,
Pedagogía del aburrido hablaba de las escuelas destituidas, de las familias perplejas, de los docentes perplejos. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero hay un filósofo político vasco que se llama Daniel Innerarity. Daniel Innerarity. Y él tiene varios libros publicados. El último se llama Políticas para la perplejidad. A ver. Política para perplejos. Es un libro muy chiquitito, un libro exquisito, donde nos insta, nos obliga, nos fuerza a pensar en las nuevas instituciones políticas que necesitamos, que son totalmente diferentes de las que tenemos. Estamos atrapados en formatos que tienen 200 años ya, cuando vemos todo este tipo de cosas. Nosotros dediquémonos a lo nuestro porque no somos ni presidente ni ministros, estamos en la universidad, tenemos que reinventar la universidad, tenemos que reinventar la clase, tenemos que reinventar el dispositivo áulico, pero tenemos como nunca herramientas, información, experiencias, antecedentes, colegas que están haciendo lo mismo en muchos lugares del mundo. Así que no tenemos por qué sentirnos aislados, estamos acompañados, vamos en una buena dirección, hay que apurarse, hay que escuchar mejor y hay que trabajar para avanzar en estas direcciones. Julito, vení con Sofi. Vamos a hacer una ronda de preguntas y de comentarios y los incluimos a ellos, así empezamos a trabajar ya en este ámbito. Señor Rector, por favor. Hola. Hola, hola. Jóvenes. Sí, alguna. Bueno, no, qué linda, hablamos mejor. ¿Eh? No, no hay que aplaudir. Sí, los escuchamos, por favor. No. Buen día. Escuchar lucidez en la Argentina es orgásmico, así que muchas gracias por la charla. Extraordinaria. Sí, lamentablemente este nivel de debate no está en el espacio público, que es lo que tendría que ocurrir. La Argentina debate hoy a nivel político el dólar todo el día, a nivel sindicatos educativos plata. Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué este tipo de debate que tiene nivel de siglo XXI no conquista o no termina de conquistar el espacio público? Y es la nueva generación, ¿viste? Qué difícil. Podemos, en realidad es una muy buena pregunta, también por qué estas experiencias son experiencias brillantes, todas las que contó Alejandro. Una pregunta que nos hacemos siempre es ¿por qué no son escalables? ¿No? ¿Por qué esto que es brillante, que seguramente muchos de ustedes tienen distintas experiencias puntuales en el aula que han transformado la forma en que ustedes enseñan y que sus estudiantes aprenden, no puede ser la norma y no pueden ser política pública? Pero la respuesta es que, bueno, hoy estamos acá y voy a recuperar una frase que también le gusta recuperar a Eloísa Primavera, que es una también de nuestras mentoras, es de Fuera do Ello, que es una organización de Brasil, y que dice, todo al mismo tiempo ahora. O sea, necesitamos no resolver para este espacio, este momento, sino también ponernos a trabajar y formar redes, si es necesario viajar, movernos, pero al mismo tiempo y en todas partes. Es muy difícil, es un desafío, y bueno, es parte de ese intento de contagio. No sé si respondo, que realmente es una gran pregunta, que ojalá tuviera esa respuesta, creo que, no sé si me hubieran llamado al ministerio, pero bueno, no sé si querés. Buen día, ¿cómo están? A ver,
yo creo que a veces sucede, o nos sucede en el aula, que a veces lo urgente no nos deja tiempo para lo importante. Es una frase muy trillada, pero sucede en demasiadas ocasiones. Es difícil correrse del espacio en el que uno está. Alejandro lo decía muy bien, nosotros los docentes, yo como docente, peleo todo el tiempo por correrme de ese espacio de poder que es estar acá adelante con ustedes y no estar respondiendo sentado allá atrás. Me sucede mucho con los estudiantes cuando conversamos que ellos también están atados a esa situación y que les cuesta pensar en otros términos. Yo a veces todo el tiempo trato de correrlos de ese eje, de su lugar de alumno, y la resistencia, les digo que es hasta mucho más fuerte que la de los profesores que a veces nosotros tratamos de capacitar. O sea, el alumno está como, no, yo estoy cómodo en esto, o sea, quiero hacer una evaluación distinta, y es como, no, bueno, pero no me sale. Y no puedo, y si me equivoco está mal. La cantidad, me ha pasado mucho, justo leí que uno de las diapositivas que puso Alejandro en las revistas hablaba de estrés. La segunda de Make hablaba de estrés, y esta semana tuve un montón de chicos y de chicas que me decían, estamos cansados, tengo estrés por las evaluaciones integradoras que acaban de terminar. Estrés, chicos de 14 años diciéndome que tienen estrés. Y uno tratando de bajarles esas ansias, o tener alumnos que se me han puesto a llorar porque no podían hacer la prueba. Y era como, bueno, tranquilo, pensar de vuelta. Yo creo que hay mucho donde tenemos que trabajar en esos términos. Como dice Sofi, que decía Eloísa, hay que tratar de ocupar todos los espacios y tratar de batallar en ese sentido, en buscar una mejor pedagogía. Lo que es interesante, Mariana, y vamos a ver en el curso, es que estas habilidades del siglo XXI son habilidades que se vienen planteando desde el 60. No son nuevas, son cosas que ya se vienen retomando una y otra vez. Y como dice Sofi, el gran problema es cómo escalarlo. Porque Montessori es excelente, el problema de Montessori es que queda en ese lugar para 10 personas. Y también me encantaría, yo creo que el problema es siempre de dinero, lo hablamos Alejandro y me dice, ¿cómo lo solucionamos? Y plata. Yo creo que gran parte tiene que ver con el dinero, en principio. Poder dar mejores condiciones, las arquitecturas. Nosotros ahora con Sofi estamos diseñando un curso también para una fundación y estamos trabajando en arquitectura de aprendizaje. Y una de las preguntas es, sí, es muy hermoso todo lo que plantea Rosan Bosch, pero ¿cómo lo haces sin plata? Que es el gran problema de algunas de las filosofías de innovación. No, vení, hacé lo que tengas, hacé todo, cambia todo, pero no tenés un peso. Entonces, ¿cómo lograr con los recursos que tiene uno en poder pensar, ¿sí?, nuevas arquitecturas de aprendizaje, con lo que uno tiene, con lo que uno puede lograr con los estudiantes? No es fácil, la verdad la pregunta es buenísima. Pero bueno, yo creo que poniendo esas inquietudes en nuestros estudiantes, uno siempre apostando a las generaciones que van llegando atrás nuestro, y sobre todo generándole esa inquietud y esas ganas, digamos, de romper con cómo aprenden. Más lo único que digo, una de las charlas que la tuve ayer con mis estudiantes me decían, nos acusan de quejosos. Y yo lo que estaba escuchando era que le estaban pidiendo al profesor que sean mejor, y no quieren hablar más porque los tildaron de quejosos ese curso. Y es muy difícil también así a veces. Sí, volviendo también al ejemplo de la desobediencia tecnológica y en los recursos, hay un documental muy interesante que quizás hayan visto de Cuba, justamente que se llama, creo, Desobediencia Tecnológica, y muestra cómo ante la falta de recursos, ante el bloqueo, esa búsqueda por, bueno, cómo podemos hacer esto de calidad y diferente y para más, y con la tecnología que tenemos, con los recursos que tenemos. Y pasa por ahí, me parece. O sea, es hermoso poder tener el dinero de poder, no sé, romper paredes o construir nuevas o construir otras arquitecturas, pero ¿de qué manera podemos hacerlo desde la Argentina que tenemos, cíclica o ciclónica, como decía Alejandro? Y una cosita más, también a veces no es solo plata. Alejandro, por ejemplo, la experiencia que tuvo en México, en la Maguen, es una escuela que por venir tiene mucha plata, pero aún con toda la plata que tenían no podían romper esa lógica, estructura de enseñanza clásica, formal, o sea, y tenían toda la plata. Así que también es como poder un poco y un poco, ¿no?, de poder lograr ese quiebre. De aún cuando la tengas, poder lograrlo, capaz que no es necesario. Sí, igual volviendo a lo que planteaste vos de por qué no hay una discusión, yo me hago todo el tiempo la pregunta porque busco gente, ¿no?, para discutir y hacer cosas, etc. Y hay muchas explicaciones que son genético-nacionales. Por ejemplo, que el gobierno actual creó un ámbito a futuro que era muy promisorio, que se llama Argentina 2030, donde estaba coordinado por un brillante economista que se llama Ceci Levati, Eduardo,
y no pudo avanzar en ningún lado, en ninguna dirección. No se puede hablar de todo al mismo tiempo, pero uno de los grandes problemas que tenemos, no acá, en todos lados, es el dualismo. O sea, por un montón de motivos somos dualistas, ¿no? O sea, Boca River, Blanco Negro, Puerto Interior, etcétera, ¿no? Y cuando a veces puede haber buenas intenciones, pero el legado es complejo. Nosotros seguimos atravesados por la grieta en la Argentina. No la grieta de ahora, esto viene de unitarios federales, viene de todas las épocas, ¿no? Y mientras vos no superes esa grieta vas a tener estas dificultades, ¿no? O sea, lo que vimos la semana pasada, la escalada del dólar y todo eso, que se vivía como de vuelta. El gobierno sigue haciendo lo que hace y logra contener al dólar como aparentemente hizo estos días, pero después de una devaluación dantesca, que se va a ver en inflación y se va a ver en pérdida de poder adquisitivo, y había una oportunidad de llamar a alguien, Jorge Fontevecchia, ¿no? El director de Perfil, hizo una propuesta en el momento de más tensión, dice, ¿por qué no usamos la figura del primer ministro para cambiar la ecuación de poder y buscar algún tipo de estabilización? ¿Por qué no ponemos un primer ministro peronista? Con un nombre y apellido, evidentemente, ¿no? Que era Roberto Labaña. Y eso hubiese cambiado completamente la ecuación de poder. Pero eso también hubiese implicado que Macri desapareciera del mapa, sin ninguna chance de reelección. Entonces, cuando vos estás en esta tensión de que el gobierno que llega quiere que lo reelijan, porque dice que con 4 no le alcanza y que necesita 8, y que recién ahí va a cambiar la cultura política, y etcétera. Esas son consideraciones que están fuera de nuestro contexto, pero sí atienden a una cuestión que está diciendo él, y es que la única forma de poder diseñar futuros prepósteros, como los que estamos hablando ahí, tienen que ser con la mejor gente. Y la mejor gente no es la que está en el gobierno. Ni en este ni en el anterior. Nunca es la mejor gente. Porque la mejor gente es díscola, es desobediente, que lo ven en el caso del gobierno de Macri, los 2 o 3 personajes que se le fueron más importantes, Prat Gay, Melconian y Cela Constantini, eran desobedientes. Y entonces es interesante porque hasta que vos no premies la desobediencia, no tenés posibilidad de un gobierno de los mejores. Y en Francia se premia, no sé, en Estados Unidos se premia, tienen el peor, imagínense, peor que Trump, imposible. O sea, Trump es como el Menem del superdesarrollo, ¿no? Así que ellos no pueden tirar ninguna piedra, ¿no? Pero a mí el tema de la gente interesante, yo cuando estuve viviendo en México, cuando volví, empecé a buscar gente para ver, bueno, busquemos esto, y conocí a un montón de gente interesante y qué sé yo. Pero una cosa es tener un think tank, donde pensás cuestiones, qué sé yo, y otra cosa es trabajar en el gobierno, que el gobierno lo que necesita son action tanks, no think tanks. Y ese Pensar 2030 apuntaba en esa dirección, se diluyó, ahora lo maneja Petrella, Iván Petrella, que es un tipo interesante, pero no tiene ningún peso ni tiene ninguna posibilidad. Entonces, bueno, ¿cómo haces vos para juntar a los mejores? Porque lo decíamos hoy con Hernán en otro contexto, ¿no? La escalabilidad a la que ellos apuntan solo se puede hacer desde el Estado o desde puestos muy importantes en empresas privadas. Entonces, lo que vos necesitas en 10, 20, 30 lugares importantes, la gente muy buena para la gestión, pero de alto nivel intelectual y perspectivas a futuro, etc. Y cada tanto encontrás algún ejemplo. Ah, mirá, tal cosa. Ah, mirá. Si vos no tenés un equipo masivo, capaz, mental y en gestión, no tiene impacto, no escala. Y a veces en la historia se da que coincide ese tipo, la generación del 80 en la Argentina y otros ejemplos, ¿no? Pero la combinación gestión y excelencia es la que determina que se pueda hacer un proyecto del nivel que sea, del micro, meso o macro.
Los proyectos solamente pueden llevar adelante por personas. La institución es un conjunto de personas, pero siempre hay un motor, un primer motor aristotélico, que arrastra y después arma un proyecto. En la UPSO están en eso, ¿no? Un equipo que hace 15 años, que se está fogoneando y que se está articulando y que va y donde se combina, el rector es un doctor, no es un pichi, ¿no? Entonces, bueno, esa combinación. Pero hace y deja hacer, es muy difícil. Entonces, bueno, necesitas en esos puestos de mando, a nivel de ministros, a nivel de secretario de Estados, gente que haga algo que decía Fernando Flores, que fue uno de los inventores del coaching ontológico, ¿no? Vos para tomar decisiones tenés que hacer dos declaraciones. Tenés que hacer una declaración de competencia, porque vos creés que lo podés hacer bien, te formaste, te entrenaste, pero una declaración de incompetencia también. Yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro. Yo puedo hacer esto, pero esta parte no sé. Yo puedo esto, pero yo cuando fui a trabajar en Educar, que fui gerente general, me llevé a una chica que era directora de proyectos. Y entonces, no sabía. Yo digo, mira, si vos no vas, yo no voy, digo, porque necesito a alguien que pueda ejecutar muchas de las cosas y que tenga mucha experiencia en proyectos y que pueda gestionar estas cosas. Entonces, vos podés tener grandes ideas, pero si no necesitas a alguien que concretamente lo lleve. Y cuando Iván se fue Iván Budazzi fue a ARBA, se lo llevó a Pablo Fondevila. Entonces esos tándems, donde vos combinás la gestión, la ejecución con la visión, son súper poderosos. Pero necesitas esa doble declaración de competencia e incompetencia.